Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a este capítulo especial que queríamos compartir con ustedes en lo que significa ya el final del domingo de la resurrección, tal cual lo especifica esta cultura absolutamente democratizada que es la cultura católica en todo lo que tiene que ver con la Argentina y nuestros queridos y atribulados hermanos del mundo. Lo cierto es que siempre decimos que no resistimos a la tentación de las fechas porque siempre los elementos que forman parte de las efemérides terminan siendo una hermosa excusa para encontrarnos a partir de pensamientos, ideas y datos en lo que significa el presente y cómo nosotros en ese presente vamos tratando de articular algún tipo de respuesta para transformar la realidad a favor de los que formamos parte de las grandes mayorías y no que todo quede concentrado en muy pocas manos como está pasando con la riqueza, con las tierras e incluso con los bienes comunes, cosa que preocupa y mucho especialmente a la privada, que ha vuelto a movilizarse, ha vuelto a demostrar que la defensa de los bienes comunes, de lo que se conoce como el medio ambiente, ha terminado pariendo una vez más una nueva camada de protagonismo histórico de parte de la juventud que como siempre es el motor de la historia, como ha quedado demostrado con la defensa de los bienes comunes a partir de los humedales, con los incendios frente a las costas rosarinas. Pero más allá de eso y lo que significa también el feminismo, como siempre decimos, como protagonismo de una esperanza que se viene amasando en lo profundo del río interno de la historia, la metáfora de la resurrección viene bien para preguntarnos en voz alta qué necesitamos cada una de las personas que habitamos esta frágil cápsula espacial que es el planeta Tierra. ¿Qué necesitamos que resucite del fondo de la historia, de esa historia que hoy nosotros protagonizamos? Tengo alguna idea para balbucear junto a ustedes, pero quería comenzar con algo que sucedió el día 2 de abril, el viernes, en esta cuestión de lo que significa dentro de las Pascuas la conmemoración de Malvinas, porque allí lo que también comenzó a cobrar vigor últimamente, gracias al trabajo y la fenomenal valentía de muchas personas que fueron a las islas a denunciar lo que fueron las torturas sufridas por los muchachos que realmente hicieron algo prácticamente imposible durante 74 días. Chicos de 20 años resistían con fusiles de la década del 50, nada más y nada menos que el embate de las fuerzas imperiales de Estados Unidos como primera potencia del mundo respaldando a Gran Bretaña, y 74 días resistió la muchachada en medio de oficiales argentinos que estaban más entrenados en la tortura de argentinos que en el combate contra agresores de lo que tenía que ver con los bienes comunes argentinos. Lo cierto es que esas denuncias sobre tortura que practicaron oficiales argentinos sobre la privada ha tomado muchísimo vigor en estos días y me quedé con esa idea de lo que significa la relación entre ese 2 de abril de 1982 y esas torturas sufridas por los pibes que después tuvieron una valentía extraordinaria y la siguen teniendo todos los días. Por eso siempre hablamos de los combatientes permanentes contra el imperio, contra la indiferencia, contra la desidia, combatientes permanentes por la solidaridad. Por eso son recibidos maravillosamente cuando van a asistir a inundados como pasó en Santa Fe, o a la gente desesperada que habita en las noches de invierno las calles rosarinas, por ejemplo, llevándole una taza de mate cocido caliente. Lo cierto es que en medio de eso, la imagen del Viernes Santo y la tortura fue algo que incluso algunos representantes de las religiones oficiales, tanto el catolicismo como otras, hicieron mención a lo que significa el Viernes Santo como el día de la tortura de Jesús. Jesús es torturado en la cruz. Y ahí viene algo muy significativo sobre esto de la relación de la historia con lo que significan las culturas populares. Porque Jesús, torturado en la cruz, es la demostración que fue el Imperio Romano el que lo tortura a Cristo. La cruz es un símbolo de tortura del Imperio Romano. Y allí tuvieron mucha participación sacerdotes que estaban más vinculados al Imperio Romano que a su pueblo, a Judea, a Galilea, a Palestina, la segunda provincia del Imperio Romano en aquel momento, que en los días de grandes celebraciones llegaba a superar las 100.000 personas, según dicen las crónicas de la época, y lo cuenta maravillosamente bien Rubén Dri en un libro apasionante que se llama La Utopía de Jesús, que yo recomiendo leer siempre, porque Jesús no fue crucificado porque solamente decía que había que poner la otra mejilla si te pegaban en la primera. No, Jesús
fue crucificado por revolucionarios, por alguien que venía a liberar a su pueblo de la opresión romana con la complacencia de los traidores de adentro. Por eso son Anás y Caifás, los sacerdotes del templo, lo que llevan a Jesús a la tortura con la cruz, símbolo del imperio. Y esa cuestión del imperio sigue hoy multiplicando cruces en la vida cotidiana, no solamente de la Argentina, sino de distintos lugares del mundo. Hay incluso muchísimas corrientes políticas que hablan de varios imperios. La otra cuestión que tiene que ver con esto, de tratar de hacer apuntes pascuales en esta ya semana que cierra la Semana Santa clásica de la cultura popular cristiana, es compartir con ustedes algunas cuestiones de lo que significa esa cruz cotidiana en la vida de muchísima gente. Nosotros decíamos ese mismo 2 de abril por la mañana el número doloroso, lacerante de lo que significa 506.000 personas empobrecidas en el Gran Rosario y 212.000 personas hoy empobrecidas en el Gran Santa Fe, nada menos que en la capital del segundo territorio de la República Argentina, como es esta provincia. Eso es impactante, eso es la multiplicación de la cruz en la vida cotidiana de las grandes mayorías. Contra eso hay que pelear, y para hacerlo posiblemente venga bien la otra metáfora: echar a aquellos que han convertido al templo de la existencia colectiva, a la vida colectiva, en una mercancía. Hay que echar a los mercaderes del templo de la vida, sería la metáfora también vinculada a esta cuestión de los apuntes pascuales. Y por eso, porque cuando Jesús decide hacer un látigo con sogas y echar a los mercaderes del templo, ahí se va acabando su propia fosa, que en realidad es la cruz, porque termina siendo el hombre que libera y muestra cómo la concentración de riquezas en pocas manos a favor del Imperio Romano y de los traidores que apoyan el Imperio Romano los echa del templo, y ahí comienza esa persecución que los lleva en ese Viernes Santo a la tortura, y después esa desaparición de su cuerpo que la tradición católica lo enmarca dentro de la ascensión. Pero lo cierto es que ese es un cuerpo de un luchador que termina siendo desaparecido del contacto de sus seres queridos, algo que también está presente en la historia contemporánea de toda esta patria grande que es América Latina, y también en cada uno de nosotros. Pero decíamos que en esta semana que termina van a quedar varios indicios de esas cruces cotidianas. Hoy la Argentina tiene, de acuerdo a los últimos datos, una deuda externa que hoy, de acuerdo a lo que dicen los datos oficiales, incluso del gobierno argentino, asciende a nada menos que 332.248 millones de dólares. Y casi 80.000 millones de esos se agregó durante el macrismo, que generó a partir de la deuda externa una manera de pensar la economía a favor de muy pocos, y por supuesto haciendo que la fiesta la termine pagando las grandes mayorías, algo que con botas hizo la dictadura y con votos hizo el macrismo, como tantas veces dijimos, y por eso siempre decimos que la palabra botas, votos, no son diferencias de letras, sino que son cuestiones realmente muy profundas. Pero nos metemos en lo último entonces, en esta Pascua de Resurrección, en este domingo de Pascua de Resurrección. ¿Qué cosa a usted le gustaría que resucite? Yo tengo para mí, a partir de eso de las cruces en la vida cotidiana, uno de los datos posiblemente más alevosos de lo que significa el crecimiento de las cruces en las grandes mayorías, en la vida cotidiana de las grandes mayorías. Aumentó la pobreza especialmente entre las pibas y entre los pibes, entre aquellas personas que son menores de 14 años. Antes la pobreza llegaba al 39,7% de las chicas y de los chicos menores de 14 años. Hoy está en el 57,7%, es decir, que se pasó nada menos que de 4.300.000 pibas y pibes, que eran los empobrecidos y las empobrecidas meses atrás, especialmente antes de la pandemia, y hoy se pasó nada más y nada menos que a 6.300.000 chicas y chicos menores de 14 años. No solamente es la cruz en la vida cotidiana de muchas pibas y de muchos pibes, sino que allí para mí está el misterio del deseo, de la metáfora de la resurrección. A mí me encantaría
que vuelva a resucitar en nosotros como protagonistas de la historia y no como testigos, como protagonistas de la historia, que resucite en nosotros la idea de aquella Argentina en donde las únicas privilegiadas y los únicos privilegiados serían las niñas, serían los niños, serían los pibes. Es fundamental que resucite como una especie de escalón del cual nunca hay que retroceder esa idea de que las únicas privilegiadas y los únicos privilegiados son las chicas y son los chicos. Eso tiene que resucitar como una especie de imperativo ético, como un humanismo absolutamente revolucionario frente a lo que significa la cruz que nos imponen aquellos que han convertido a la Argentina en una especie de mercado en donde siempre ganan los mismos, que son pocos. Por eso, frente a lo que significa la metáfora de la Pascua de Resurrección, que resucite dentro nuestro el protagonismo por hacer que en este lugar las únicas privilegiadas y los únicos privilegiados sean las pibas y sean los pibes. En homenaje entonces a esa Pascua, de pelear desde el protagonismo histórico por la resurrección, de la necesidad de la esperanza para los que son más, que la pasen muy bien hasta cualquier momento.